Bueno, como veis, aquí tenemos los ingredientes. Hoy vamos a hacer un risotto de camarones, con algunas cositas más, si podéis ver. Vamos a hacer un risotto de camarones con chorizo, tomate seco. Hemos preparado un caldo con un poquito de pollo y bastantes vegetales. Este es el agua de hidratar los tomates secos, que lo tenemos ya hidratado. Hemos elegido la variedad arbóreo para este risotto. Necesitaremos vino blanco y vamos a preparar una gremolata de cilantro. Una gremolata con limón, ajo y nuestro red pepper, pimienta roja picante, mantequilla y también usaremos aceite de oliva. Y como no, nuestro queso manchego curado. En vez de parmesano, como lo hemos españolizado en arroz con cosas, lo hacemos con queso manchego. Vamos allá. Bueno, pues aquí hay poco más que decir y mucho más que hacer. Así que vamos allá. Como hemos dicho, vamos a hacer un risotto que los italianos se van a enfadar y los españoles también se van a enfadar, porque he querido hacer una mezcla entre un risotto con productos españoles, como es el chorizo. En vez de ponerle parmesano, le vamos a poner queso manchego curado. Y vamos a ver cómo se nos da. Y un poquito de chorizo y tomate seco. Vamos allá. Primero vamos a sudar el chorizo con un poquito de aceite de oliva. Como veis, uno lo he laminado y el otro lo he desmigado un poquito. Lo ponemos a sudar y ahora lo retiraremos. Ahora añadiremos los camarones, un poquito de sal, solo para que se cocinen un poco. Y cuando estén un poco cocinados y un poco crudos, los vamos a retirar y reservar también. Se queme la mantequilla. Añadimos el ajo. Ahora añadiremos la cebolla, una vez que el ajo se haya quedado un poco. Un poco más de sal. Y ahora fuego muy suave. Si tenemos que cambiarlo a un fuego más pequeño, lo haremos. Fuego muy suave para que la cebolla vaya quedando suave y transparente, no se dore. El sabor que va a coger este arroz, ya nada más que con el chorizo y los camarones, es increíble. Ahora vamos a añadir el tomate seco. Le damos una vuelta.
y vamos a nacarar el arroz. Hemos cogido arroz arbóreo. Puede ser carnaroli también perfectamente. Incluso el carnaroli suelta más almidón. Y lo vamos a nacarar. Este proceso justo de echar el arroz así se llama nacarar. Como hemos utilizado el caldo del tomate seco, hay que tener cuidado con la sal. El tomate seco tiene mucho umami. Así que ahora una copita de vino blanco. Y lo vamos a dejar que se evapore totalmente. Mira el aspecto que está cogiendo esto. Solo tiene el vino blanco y el sofrito. Este arroz lo podemos mover constantemente y es bueno moverlo constantemente para que así suelte almidón. En 18 minutos estará listo. Ya podemos ir añadiéndole el chorizo. Mezclamos todo bien. Ya he reducido todo el vino. Vemos que se va pegando un poco. Entonces va a ser el momento de ir añadiéndole el caldo. El caldo hay que añadirlo poco a poco, ir mezclando y moviendo para que el almidón lo suelte. El almidón empezará a soltarse como a los 5 minutos. Es una de las características del arroz, va soltándose como a los 5 minutos. 5 o 7 minutos el almidón irá soltándose del arroz. Esto es demasiado fuerte. Vamos a encender el fuego de atrás y lo vamos a pasar el caldo ha de estar bien caliente, hirviendo, para que no se corte la cocción. Es muy fácil, lo importante es tener siempre todos los ingredientes a mano ya cortados y solo dedicarse a hacer el risotto. Conforme se va consumiendo,
pues vamos echando un poquito del caldo. Y sigo moviendo para que siga soltando almidón y así vaya quedando bien meloso y jugoso todo el arroz. Este es el secreto. Si os dais cuenta, estoy con una cuchara de palo o una cuchara de madera que va a dañar mucho el arroz. Ahora, como veréis, pues se va quedando más denso. Ya va soltando el almidón, el arroz. Y va creando esa jugosidad. En un rato le vamos a poner los camarones. Para que vaya soltando también todo su sabor el camarón. Para aromatizarlo, le vamos a poner también un poquito de azafrán. Si os dais cuenta, se puede mover y remover y el grano sigue entero. Es la peculiaridad de estos arroces, el arborio y el carnaroli, que tienen una gran resistencia al movimiento. Lo vamos a mantecar con mantequilla. Un poco de aceite de oliva. Y ahora le vamos a añadir el queso manchego. Impresionante el olor, el aroma que está subiendo del caldero. Increíble. La textura ya depende de cada uno, si le gusta más suave, más ligero, más grueso. Siempre recordar que va a sacar más de lo que está en el caldero. Como podéis ver, la textura que ha adquirido ya es jugoso, meloso, delicioso. Hay diferentes tipos de arroz. Arroces caldosos, arroces melosos, el risotto, que es esta textura que podemos hacer. Si lo dejas más seco quedaría pastoso. Y luego ya los arroces totalmente secos. Y ahora ya lo vamos a servir en el plato. Mira qué jugosidad. Se derrumba, parece que se derrite. Si lo quieres más jugoso, solo tienes que añadirle caldo. Ahora aquí le vamos a añadir la gremolata. Recuerda que es de cilantro, limón
esta es una teja del mismo queso manchego ibérico para otra presentación un poco más delicada. Delicioso. Espero que os guste. A mí me encanta. Y un saludo desde la oficina, como siempre. Ni te voy a decir cómo está. No te lo voy a decir. Lo vas a tener que hacer tú. Alioli, ole.